En esta exposición vamos a tratar sobre problemas de legitimación en el capitalismo dependiente, haciendo paráfrasis al libro de Jürgen Habermas que titula Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Bueno, vamos a hablar entonces sobre la legitimación, que sería el título de esta exposición. Legitimidad significa consenso, también aceptación. Por lo tanto, implica convocatoria, así como connota el funcionamiento adecuado de la ideología. Aunque el término implica y se remonta a su origen etimológico, que significa legalidad o adecuado a la legalidad o adecuado a la ley, en el sentido constitucional implica corresponder a lo que establece la Constitución. Como lo dijo Jürgen Habermas, en el capitalismo tardío se adolece de legitimidad y hay problemas de legitimación, es decir, la ideología se encuentra en crisis. En Bolivia, en la llamada transición, que se ha vuelto interminable, se sufre particularmente problemas de legitimación en el capitalismo dependiente, haciendo, como hemos dicho, paráfrasis al libro de Habermas, que titula lo que ya saben, Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Después de la implosión del gobierno clientelar y corrupto de Evo Morales Ayma, de su huida, esta dejó abierta la puerta a contingencias. Lo que sucedió es lo que ya se conoce. Usando la jurisprudencia, que no compete constitucionalmente a esta Constitución, a la Constitución vigente, se efectúa una improvisada sustitución constitucional, después avalada por el Tribunal Constitucional y por el propio Congreso de mayoría masista. Ya en esta situación anómala, por así decirlo, el Congreso avala la prolongación inconstitucional del Ejecutivo y del mismo Congreso, hecho que los hace notoriamente ilegítimos. Hasta el momento no se realizan las elecciones, tarea primordial de la transición, por no decir tarea única. El calendario electoral establecido por el Tribunal Electoral se ha truncado por la crisis pandémica del COVID-19, situación que agrava amenazante las condiciones de salud del pueblo, además de agravar la crisis de legitimación en la coyuntura de transición. Todos los órganos de poder del Estado resultan ilegítimos, navegando en aguas tormentosas. La transición interminable. El Ejecutivo dice que no se puede cumplir con el cronograma electoral. El Congreso dice que se debe establecer fecha en el plazo establecido por el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral dice que puede cumplir con el cronograma usando el intervalo decidido del cronograma en sus límites y acatando las disposiciones de bioseguridad. La Federación Sindical de Mineros de Bolivia amenaza con movilización o medidas si no se define la fecha de elecciones. Ya hay movilizaciones de sectores afines al MAS en el mismo sentido. Por otra parte, se han desatado movilizaciones pidiendo la conclusión de la cuarentena, debido fundamentalmente al hambre.
La legitimación, entonces, tiene que ver con la ley y con el consenso. Forma parte de la realización o desenvolvimiento del discurso jurídico político. Lo que llama la atención es que el discurso jurídico político no es consciente de sus contradicciones. Por lo menos no son conscientes los que lo emiten. Por otra parte, entre el discurso jurídico político y el discurso histórico político hay un gran contraste y una diferencia radical, por así decirlo. El discurso jurídico político es de legitimación, en tanto que el discurso histórico político es de guerra. Si bien ninguno de los actores de la disputa electoral tiene legitimidad, ¿tienen acaso coherencia en sus prácticas? Pregunta. Bueno, si tomamos en cuenta que la efectuación del discurso es ya práctica discursiva, la respuesta es que no la tienen. Tampoco tienen coherencia en sus prácticas mismas, es decir, en las prácticas políticas. Los partidarios del ex gobierno neopopulista critican al gobierno de la transición interminable de golpistas. ¿Acaso no fue un golpe el no cumplimiento sistemático de la Constitución? Podríamos hablar aquí de un golpe continuo, en este caso. Por otra parte, los partidarios del gobierno de la transición interminable señalan ahora a los partidarios del gobierno progresista como partidarios o inclinados a un golpe de Estado en gestación, fuera de las acusaciones de violentos y salvajes. Pregunta: ¿no es violencia extender y prolongar indefinidamente la realización de las elecciones? ¿Un golpe de Estado? Otra pregunta: ¿no es promulgar leyes y decretos cruciales, o en su caso mantenerlos como mantiene este gobierno de transición, las leyes, la normativa, los decretos ecocidas del gobierno de Evo Morales Ayma? ¿No es acaso esto un golpe de Estado? Efectuando políticas que no competen al gobierno de transición. Bueno, ahí están las preguntas. Bueno, y ahí están los problemas que tenemos de legitimación. Como se puede ver, se constatan problemas de legitimación en el Estado boliviano, así como se evidencia la crisis múltiple del Estado-nación, por donde se lo vea, ya sea por el lado del enfoque de las prácticas políticas neopopulistas o por el lado del enfoque de las prácticas del neoliberalismo barroco del gobierno de la transición interminable. Vamos a apoyar lo que acabamos de decir con una análisis de la psicología de la casta política. Tendríamos que hablar de psicologías de la casta política. Bueno, estas psicologías tienen ciertas características compartidas. Una es que se consideran impunes, por eso una y otra vez caen en prácticas ilegales, de administración de ilegalidades, además de caer en prácticas prebendales y sobre todo en prácticas relativas a la corrupción social y a la corrupción institucional. Esta psicología asombra, puesto que se hace notorio
o se evidencia que están en una esfera o en burbujas, como decíamos antes. Y es al interior de estas burbujas donde se inventa un mundo, o más bien ven en el límite de estas burbujas, en la membrana de las burbujas, su propio espejo y se miran a sí mismos donde se repiten sus ilusiones. O los agoreros y los apologistas de estos políticos, cuando están en el gobierno, les narran una realidad sustituta de la realidad efectiva. Y eso es lo que ven. Entonces, lo que llama la atención es otra característica compartida que podríamos llamar una suerte de encaracolamiento, que podríamos también acercarla o aproximarla a la enajenación. Entonces estamos ante una casta política que está enclaustrada en sí misma. No es capaz de ser sensible o de captar los fenómenos de la realidad efectiva social, incluso en momentos de emergencia, incluso en momentos de crisis, e incluso en momentos donde la crisis amenaza su propia supervivencia y mantención en el gobierno. Incluso en esos casos sacan hipótesis ad hoc de todo tipo para ocultar, para no ver, para invisibilizar aquello que desconocen que es la realidad efectiva. Entonces actúan de manera sorprendente en contra de su propia sobrevivencia, como enamorados en esta marcha interminable al abismo, esta marcha irreversible al abismo. Bueno, otra parte creen que son el centro del mundo, es decir, son el pupo de Bolivia o de cualquier otra formación social. Se consideran entonces los únicos y los que son portadores del destino de la nación y se consideran el núcleo gravitacional ineludible en la política, en el campo social y en el campo económico y quizás también en el campo cultural, aunque son bastante incultos. Entonces, consideran que sus diatribas, sus guerras sucias, son los ejes que dirigen la política y la realidad restringida en la que ellos están encaracolados. Es decir, sobrevaloran sus propias miserias humanas y sus propios prejuicios, a tal punto que consideran que ahí se juega el destino del pueblo, de la sociedad y de la nación, y también del Estado. Es decir, cuando sencillamente lo que ellos hacen es una extravagante manifestación de comedias, de grotescas comedias políticas que repiten lo mismo de antes, la putrefacta y proliferante decadencia. Otras anotaciones más, esta vez que tienen que ver con las complicidades sociales. Llama la atención, y no es la única vez, no es el único lugar en la historia política de las formaciones sociales de las sociedades modernas se ha dado. Las sociedades, o parte de las sociedades, sobre todo la que corresponde a la sociedad institucionalizada, que es diferente a la sociedad alterativa, que es el substrato de toda sociedad institucionalizada. Entonces, parte de las sociedades institucionalizadas acompañan pues esta comedia de la casta política, acompañan esta marcha al abismo, se enamoran también del abismo
y creen en la narrativa oficial, en la narrativa estatal y en las apócrifas y pobres narrativas de los contrincantes políticos. Y acompañan de manera deportiva a unos u otros. ¿Por qué de manera deportiva, como dijimos en el anterior ensayo? De manera deportiva porque es como si se pusieran la camiseta y se vieran obligados a defender el color de su camiseta y el nombre de su camiseta sin argumentos, solo con pasiones chauvinistas, solo con desgarramientos de vestiduras, solo con guerra sucia y diatribas, es decir, forman parte envolvente de esta comedia grotesca que gira sobre sí misma. Bueno, ahí están las anotaciones. ¿Y qué podemos concluir? Que fuera de los problemas de legitimación del capitalismo dependiente, tenemos problemas de constitución de los sujetos sociales. Estamos ante sujetos sociales obstaculizados en sí mismos, inhibidos en sí mismos, atrofiados, sujetos sociales que no creen en sí mismos, que están muy lejos de lo que contienen como potencia social. Están capturados no solamente por los aparatos del Estado, por los aparatos ideológicos del Estado, por las máquinas de poder, sino que están capturados en estas narrativas grises, anodinas, y en las que creen participar y definir algo. Ni los políticos ni los seguidores definen algo en esta complejidad dinámica donde el azar y la necesidad de las fuerzas definen más acá y más allá de los seres humanos y de los sujetos sociales que están en juego. Por eso es indispensable liberarse de la máquina ideológica, de la máquina de la fetichización ideológica. Es liberarse de estos obstáculos que inhiben la constitución, desconstitución y reconstitución de sujetos. Es indispensable liberarse de estas narrativas limitadas y mediocres. Es indispensable que los sujetos acudan a su propio descentramiento de esta situación de obstaculización y de captura, de inhibición y de dependencia sumisa. Es indispensable que se hagan cargo de sí mismos y por lo tanto al hacerse cargo de sí mismos se deconstruyen y encuentren en esta desconstrucción la potencia social, esa capacidad creativa de la potencia social que es vida y esa capacidad creativa de la potencia social que constituye distintos devenires de sujetos. Antes de acabar la exposición vamos a dejar algunas preguntas. En el campo o el horizonte más bien de posibilidades civilizatorias inherentes a la propia crisis del sistema mundo moderno, de la civilización moderna, como civilización alterativa y alternativa. En este horizonte, entonces, vamos a buscar, ¿acaso, nuevas formas de legitimación? A propósito, diremos lo siguiente. La legitimación es una legitimación del sujeto, subjetiva. Es la legitimación del poder. Y funciona en tanto funciona la ideología. Cuando entra en crisis la ideología, entra en crisis la legitimación. Entonces, cuando funciona la ideología, la legitimación misma ya es ideología. Es decir, es una ilusión. Entonces,
En la medida que la ideología viene definida como máquina de la fetichización, que también puede ser entendida como máquina de la ilusión o de las ilusiones sociales y colectivas que terminan legitimando el poder, no es el camino, pues, apropiado seguir en la ideología. De lo que se trata es ir más allá de la ideología, y de lo que se trata es ir más allá de la legitimación sin buscar nuevas formas de legitimación, sino fundar nuevas formas de ética social y colectiva que sustenten y sean sustentadas por los autogobiernos, por la democracia plena y sobre todo por la formación de nuevas formas de consenso, no solamente entre las sociedades humanas, sino entre las sociedades humanas y las sociedades orgánicas. Por otra parte, otra pregunta tiene que ver con nuevas formaciones discursivas histórico-políticas, es decir, esta posición práctica y discursiva que se opone al discurso jurídico-político y que plantea más bien que estamos en guerra, que hay que tomar posición, que no hay verdad, sino hay que tomar posición, que la verdad está vinculada a la posición que se toma de un lado o de otro. Bueno, el discurso histórico-político ha servido como crítica de las dominaciones y crítica destructiva y deconstructiva de la pretendida legitimación del discurso jurídico-político. En ese sentido, en la medida que desaparece la sustentación ideológica y por lo tanto la necesidad de legitimación, tampoco hay pues cabida para las prácticas y los discursos histórico-políticos, porque se siguen moviendo en el dualismo, es decir, se siguen moviendo a la política, en la definición de política en el sentido clásico, en el sentido de Smith y de Lenin, que es no otra cosa que reproducir el paradigma ideológico del infiel y del infiel. Entonces, el paradigma de la dualidad entre santos y endemoniados. Entonces, en esa medida, todavía se caería pues en estos esquematismos dualistas y en el movimiento del círculo perverso de la política. Entonces, tampoco pues la civilización ecológica, que sería una de las posibles salidas de la crisis ecológica, de la crisis de la civilización moderna, no puede pues volver a esta forma de política, a esta política en el sentido restringido, a esta política atrapada precisamente en la reproducción del círculo vicioso del poder. De lo que se trata pues es de ir más allá de la política. Como anunciaba en su texto de Políticas de la Amistad de Derrida, ir a la política de la alteridad absoluta femenina. Y eso significa romper pues el Estado patriarcal y las estructuras de poder patriarcal. Como verán, entonces estamos ante la responsabilidad de crear una civilización ecológica que va más allá de las formas de la democracia social humana, sino que contemple democracias ecológicas, ecodemocracias, que contemplen consensos entre todas las sociedades orgánicas y los seres orgánicos. Ahora sí podemos terminar esta exposición.